¿no? Esto no hay nada más allá, de verdad. Es como todo lo bueno junto. Una buena perfección. Excelente, bebé. Muy buenas tardes aquí en Atlanta. Bienvenidos al episodio número 4 de Parchita Gourmet. Esta semana tengo demasiados cuentos que echarles. Primero, gracias a todos los que me apoyaron muchísimo con el primer video. Lo sacamos esta semana que estamos grabando este. A todo el mundo le encantó, lo compartieron y ya tenemos casi 700 vistas en el primer video, cosa que me parece cosa como abrumadora porque yo no estaba preparada para que la gente le gustara tanto los videos. De verdad que muchísimas gracias, salud por ustedes. Me da muchísimas ganas de seguir cocinando para ustedes y enseñándoles todas las cosas que sé. Gracias. Hoy tenemos un episodio demasiado divertido porque para los que me conocen saben que yo trabajé por 3 años en pastelería. Trabajé en una isla de Miami en donde tuve la oportunidad de trabajar con gente excelente, mucha gente francesa, por cierto, que saben cómo hacer los buenos postres. Esta receta que vamos a hacer hoy, aparte, me la ha pedido muchísima gente que sabe que estoy haciendo estos videos para YouTube porque quieren saber cómo la hago. Y son milhojas. Milhojas, qué rico. Esta vez la vamos a hacer un poquito diferente a como todo el mundo está acostumbrado a verlo. A mí me encanta comer milhojas, pero lo que me estresa es que cuando tú la vas a picar se vuelve un desastre para todo el mundo que quiera aprender a trabajar con la milhoja y compartirla con toda su familia. Pues vamos a hacer un bar de milhojas. Qué divertido. Ok, vamos a conversar rapidito sobre lo importante de los ingredientes para el postre que vamos a hacer hoy. Quiero que sepan que con la pastelería es muy diferente a cuando voy a estar grabando platos salados, porque la pastelería es mucho más precisa. Es por eso que aquí tenemos un peso. Lo siento, pero necesitan un peso para poder lograrlo. Porque si ustedes quieren que los postres queden consistentes, hay que pesar todo y poner exactamente los gramos de las cosas que tú vas a utilizar en tu postre. Entonces, hoy vamos a hacer milhojas. Para aquellos que no sepan lo que son las milhojas, también se le dicen Napoleón. Y es un postre que se constituye de una galleta de hojaldre tostada, luego viene crema pastelera, luego viene otra capa de hojaldre, luego viene crema pastelera y luego viene otra capa de hojaldre y arriba tú le puedes poner lo que tú quieras. Yo tengo para ponerle hoy Nutella, dulce de leche o arequipe, que by the way tuve que hacer el mío esta vez. Si ustedes agarran una lata de leche condensada y la ponen a hervir por 2 horas, se hace un arequipe igualito. Esta todavía está caliente, espero que se enfríe para la hora que me voy a poner a servirla. Tengo fresas, que para mí le va riquísimo. Cuando vayas a servir la milhoja, la idea es que la gente pueda servírsela como quiera. Es decir, si a la gente le gusta con fresa, le pone fresa. Si a la gente le gusta, es como un self-service bar. Ok, primero les voy a enseñar este cuaderno que me da risa porque es mi cuaderno preferido con todas mis recetas de pastelería, que yo he recopilado a través de los años. Cabe destacar que está completamente lleno de recetas. Y ya les voy a echar el cuento de dónde obtuve yo esta receta, de un francés. Normalmente la receta original tiene 30 huevos, hoy vamos a utilizar 8. Aquí tengo puff pastries, vamos a hablar de eso ahorita porque esto es un tema bien interesante, de qué es lo que tienen que buscar cuando estén comprando puff pastry. Tengo huevos, tengo vainilla, ok, que compré una vaina de vainilla. Yo no recomiendo utilizar vaina de vainilla en todas las preparaciones porque es súper especial. Una olla para hacer crema pastelera, tengo leche completa, tengo almidón de maíz, tengo azúcar, vainilla venezolana, que bueno, lo siento si no la tienen de verdad, pero yo la voy a usar. Y tengo arequipe que hice yo misma y Nutella para terminarla. Vainilla.
Por esto aquí en Estados Unidos te sacan un ojo de la cara. Yo cometí el error de querer comprar una sola. Por favor, es mucho más barato si compras de a varias, de a muchas en Amazon. También tengo esto por aquí que es vainilla de Venezuela. Pero si ustedes tienen a alguien que les traiga vainilla de Venezuela, de pana, llámenlo y díganle, por favor, tráigame vainilla de Venezuela, porque las vainillas de aquí de Estados Unidos tienen mucho alcohol. Y aunque dan sabor a vainilla, también dan sabor a alcohol. Y a mí no me gustan, ya yo me acostumbré a trabajar con esta vainilla. Y esto vale demasiado la pena cuando vas a hacer crema pastelera porque le da mucho sabor a la crema. La mantequilla, de eso no le enseño ahorita cuando hablamos de los ingredientes. Importantísimo que consigan mantequilla de muy buena calidad, preferiblemente irlandesa, sinceramente, y sin sal, por favor, porque si compran con sal, de eso va a quedar muy rarito. Para aquellos que no tengan KitchenAid, yo voy a tener que utilizar mi KitchenAid hoy. Pueden utilizar una batidora de mano. Muy importante. Bueno, es que tengo que explicar primero rapidito qué es el hojaldre. El hojaldre. Vamos a conversar sobre el hojaldre. El hojaldre es una masa que se hace, les voy a explicar el proceso. Es masa, se pone un bloque de mantequilla, se envuelve, con la masa que empezaste, se envuelve el bloque de mantequilla y eso se mete en la nevera. Cuando eso está frío, se saca, se estira, lo doblas en 3 y lo vuelves a meter en la nevera. Ahí ya tienes 3 capas en la cual tienes masa, mantequilla, masa, mantequilla, masa. Después tú lo vuelves a sacar de la nevera cuando ya está frío, lo vuelves a estirar, lo vuelves a doblar en 3 y ahí ya tienes 9 capas, ¿ok? Luego lo vuelves a hacer ese proceso y después lo vuelves a doblar en 3 y llegas a tener 27 capas de mantequilla y masa. Eso se tuesta en el horno y sabe delicioso. Es una cosa que en la boca se te deshace. Un buen hojaldre es súper, ¿cómo se dice? Hojaldrado, es que no tengo otra palabra. Sí, es crujiente, pues, pero imagínate que en cada capita de masa finita se derrite la mantequilla y se tuesta dentro de la masa. Por eso es que sabe tan rico. Tienes que buscarla, si estás aquí en Estados Unidos, tienes que buscarla como puff pastry. No es de, o sea, es masa de hojaldre. No puedes utilizar ni la masa que utilizas para los crescent rolls, que viene así. Esta masa no te sirve porque no está trabajada con la técnica del hojaldre, que es doblar, hacer capitas. Yo no lo he hecho. Siempre he trabajado con hojaldre listo. Y si consigues hojaldre que esté hecho con mantequilla, vale la pena que inviertas esa plata porque hace mucha diferencia. La mayoría de los hojaldres comerciales están hechos con manteca, y aunque saben bien, no se compara a uno que tiene mantequilla. Si no consigues de ese, si no consigues el de manteca, úsalo también. A la gente también le fascina, a mí me encanta, yo también me lo como así cuando no consigo, pero tuve demasiada suerte y conseguí con mantequilla. Qué emoción. Ya sabes, esto no te sirve. Y la masa de biscuits tampoco te sirve. Tiene que ser puff pastry. Ok, lo otro que vamos a hablar, espérense un momentico, es de cómo vamos a hornear el hojaldre. Necesitan 2 bandejas, preferiblemente pesaditas, para poder hornear el hojaldre. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, yo tengo aquí abajo papel pergamino o parchment paper, que lo pueden buscar aquí en Estados Unidos como parchment paper. Tengo 2 capas, entonces yo voy a poner mis pedacitos de masa de hojaldre aquí, le voy a poner azúcar por arriba, voy a poner el parchment paper y luego le voy a poner la otra bandeja encima para que se cocinen por arriba, por debajo y que no se inflen, porque la cosa es que como eso tiene, la mantequilla tiene agua, tiene vapor, por eso es que el hojaldre se pone grande. La idea es que no crezca tanto, sino que quede finito, tostadito, perfecto, cocinado por arriba, por abajo, bien caramelizado, bien rico. Necesitan 2 bandejas, preferiblemente nuevas. Estas no están nuevas, pero ellas mantienen sus formitas, están derechitas. Han visto batalla, qué pana. Están todas como manchaditas, pero no me importa, pues. De guerra. Exactamente, son heridas de guerra. Ya yo herví mi arequipe y lo conseguí, que por cierto lo puedes conseguir aquí también como dulce de leche, pero yo no lo conseguí a los 3 supermercados que fui, entonces lo hice yo aquí en la casa. Ya sabes, la lata de leche condensada la hierves por 2 horas. Vamos a empezar a hacer la crema pastelera porque la queremos tener a temperatura ambiente por lo menos cuando ya las vayamos a servir. Entonces, voy a empezar con la crema pastelera.
este es uno de mis instrumentos favoritos de la cocina, el batidor. Miren lo que vamos a hacer. Son 8 huevos en total, pero vamos a mezclar primero 4 huevos con el cornstarch. ¿Por qué? Porque si yo tengo los 8 huevos aquí completos y yo pongo todo el almidón de maíz aquí, eso se va a hacer pelotas y nunca se va a mezclar. Entonces, lo mezclamos primero con los 4 huevitos, ¿verdad? Que ellos se vayan haciendo, que ellos se vayan mezclando así con calma, y luego le echamos los otros 4 huevitos. Ya tenemos los huevitos con el almidón de maíz y aquí tenemos, como recuerdan, el azúcar con vaina de vainilla que la voy a prender para que hierva. Cuando tengas la leche hirviendo, ¿verdad? Tú vas a agarrar... Coño, vale, pero espérate. Cuando tengas la leche hirviendo, ¿ok? Vas a agarrar y la vas a colocar, se la vas a echar a los huevos encima. Dios mío, no puede ser serio. Estos episodios de pastelería están un poquito más difíciles de grabar, para que sepan. Escúchenme, seriamente, serio. Esa vainilla que está ahí se está infusionando, está soltando todos sus aceites y todos sus sabores dentro de la leche. Cuando ya esté hirviendo, yo se la voy a poner a los huevitos, la voy a colar, lo voy a mientras lo estoy revolviendo, muy importante para que no se haga peloticas, y luego la vamos a poner de vuelta en la olla para terminar de ponerla espesa, que se vuelva la crema que queremos. Si hacen el proceso y quieren acortar tiempo, no les va a salir bien. No pueden echar los huevos directamente en la olla de leche hirviendo porque van a tener tristemente huevo frito flotando en la leche. Ok, ya tengo la crema pastelera lista, ya se los voy a enseñar. Ahora la vamos a poner en la KitchenAid para que se enfríe y ponerle la mantequilla. Si no tienes KitchenAid no importa, puedes utilizar una batidora de mano. Lo importante es que la KitchenAid o la batidora de mano ayudan muchísimo a quitar los grumitos que se hacen. Entonces ya tú vas a ver lo que vamos a hacer. Tengo mi mantequilla picada que ahora que ya esto está aquí en la KitchenAid, yo la voy a arrancar ahorita y le vamos a poner un toquecito de sal. Sí, así como ustedes están escuchando. La sal ayuda a abrir, pueden buscarlo en internet de verdad. Cuando la sal toca la lengua, abre las papilas gustativas y tú puedes sentir más el sabor. Es por eso que los contrastes dulces salados son mucho más intensos en la boca. Entonces, ahorita que ya se está enfriando, que le vamos a poner la mantequilla, le vamos a poner un toquecito de sal y le vamos a ir poniendo la mantequilla fría para que se vaya emulsionando lo más rápido posible dentro de la crema pastelera. Ok, como se pueden dar cuenta, se le fueron absolutamente todos los grumos a esta crema pastelera, ¿verdad? Miren qué belleza, Dios mío, qué emoción, una crema pastelera que quede así. Si tú quieres puedes darle manualmente para que se le vayan todos los grumitos, no te lo recomiendo la verdad.
Pero para que sepas pues que así es como queda la crema pastelera y la vamos a guardar mientras hacemos las galletitas de la milhoja. Quiero enseñarles cómo va esto para que ustedes vean. Poquito a poquito se van haciendo, si se dan cuenta allí. Yo me voy a tomar el trabajo de voltearlas. Las voy a sacar y las voy a voltear. Bueno, yo por aquí me acabo de servir otra cervecita. Espero que hayan disfrutado este episodio y cómo se cocinan las milhojas. No es un postre común, pero como se pueden dar cuenta, tiene su trabajito, pero es súper simple. Siempre y cuando ustedes respeten los ingredientes y compren lo que tienen que comprar, les va a quedar buenísimo. Y le van a cambiar la vida a la gente, quiero que lo sepan, porque es que de verdad que desde que yo empecé este canal, desde que salió el primer video, todo el mundo me pide: Sara, por favor, pon cómo hacer las milhojas. O sea, bienvenidos al mundo de las milhojas. Y pueden decir que son capaces de hacer milhojas después que las hagan. Por favor, suscríbete, dale like y comenta. Cuéntame si te gustó los ingredientes que utilicé, si tú le pondrías, no sé, polvo de Oreo, miel, mango, cambur, o sea, lo que tú quieras. Tú le puedes poner lo que tú quieras cuando tú hagas tus milhojas. Yo por aquí me quedo con mi cervecita, comiéndome mi milhojita. Agarra mi loja en vez de entre mordisco. ¿Tú dices? Sí. Tengo miedo. ¿Por qué? Por ahí me pidieron que me tengo que comer lo que yo cocino. Aquí está. Bienvenidos. Quiero que, para que vean que yo cumplo mis promesas. Oh my god. Quiero enseñar. Me voy a acercar a la cámara. Se están dando cuenta de todas las capitas aquí tostaditas. Esa es la magia de la masa de hojaldre. Mírenme eso. O sea, se deshace pues. Se vuelve puras hojuelitas. Qué divertido es trabajar con pastelería. Es tostada, es dulce, es cremosa. Oh my god, no sé, mírenme esto. Anímense, anímense. Hernán Javier por allá, haz tus sonidos. Está brutal. Si se llenan de borona, no importa.